¡Pum! Cordial saludo para todos. Eva Luna, chóquelas. Marian ¡Ay, qué Rojas. emoción! Por fin alguien rompiendo esta dupla y convirtiéndola en algo, Sí. en algo mejor. Es la primera invitada oficial de Raneando, porque la primera fue ChatGPT. ¿Se acuerdan? Sí, sí. ChatGPT. ChatGPT lo usamos de... Le hicimos preguntas, sí. Le hicimos ¿Y preguntas qué tal? a ChatGPT. ¿Os peleasteis con ChatGPT? Quería hacernos pelear a nosotros. Sí, ChatGPT. Nos estaba como queriendo comprobar por qué el equilibrio que sentíamos que teníamos podía no ser tal cosa. O sea, sabía que erais vosotros. Le dijisteis que erais vosotros. Claro, le soltamos toda la vaina y tratando de tan. Luego nos dimos cuenta de que un poquito de pronto le tentamos a que hiciera ese papel, pero Salimos lo superamos, igual Marian, lo invictos. superamos. Pero eres nuestra primera invitada de verdad, nuestra invitada. Hablando de ChatGPT, ¿no os impresiona que lo he estado pensando estas semanas? ¿Ha sido diseñado para ser empático con nosotros? O sea, tú le dices, me quiero ir con mi pareja de viaje porque es nuestro aniversario. ¿Cuánto me alegro que te vayas de viaje? Sí. O sea, no te dice 3 sitios y los precios. No. ¿Cuánto me alegro? Sí. Es Claro. buenísimo para la pareja. ¿Quieres que te comente alguna actividad extra que podéis hacer en plan romántico? Sí, a menos que uno le pida que no lo sea. Ah, por ejemplo, cuando yo le expongo algo, suponte, yo escribo una idea que tengo y se la pongo y le digo, quiero que seas el contraargumento más claro y que me hagas saber cuáles son los flancos que no estoy viendo hoy en esto que estoy escribiendo. No seas nice, no seas chévere. Dale. Y me dice, pum. Y yo digo, bueno, pero no tanto, por favor. Porque cuando si tú le Yo dices que siento te la revienta, te necesidad. revienta. Yo siento la necesidad de decirle gracias y hola. Claro, yo a veces ya le ChatGPT. pongo gracias. Exacto. Gracias, ahora te pido no sé qué, pero es curioso que esta inteligencia artificial tenga... Bueno, chao, ¿te despides de ChatGPT? Bueno, Yo sí, chao, a gracias. veces yo- Adiós, ¿Te dice? adiós, gracias, porque me da como Para que cosas, le descanse. dejo así como... Una vez le dije, ¿realmente no sientes nada? Porque me da la sensación de que sientes. No, recuerda que me han diseñado para ser amable y sincero contigo. Y digo, no, está claro. Pero por eso la gente que se siente sola, lo de ChatGPT está siendo un drama. Porque claro, es un drama. te pregunta cómo estás, cómo te sientes. Sí. Y yo tengo pacientes míos que hablan, que se escriben con ChatGPT y bueno, está siendo un grandísimo tema ahora mismo entre psiquiatras, psicólogos, la gente que está haciendo terapia, entre comillas, Sí, en chat. porque claro, ChatGPT no es neutro, tiene esa empatía artificial, pero en un mundo tan solo como en el que nos encontramos, tener el teléfono al lado que te va diciendo, ¿te gustó? Dame ideas, ¿quieres que te recomiende? Me siento solo, ¿por qué te sientes solo? Pero, y sabemos cosas terribles que están pasando con el tema de esto, que ante la duda de que uno se encuentre mal, Sí. ChatGPT no está tan evolucionado como para mandarte al psicólogo o al psiquiatra. Claro. Pero yo he visto, por ejemplo, que hay gente que de verdad le saca el jugo de una manera hasta sana. Por ejemplo, mi hermana. Manu, te voy a echar al agua, a mí que me importa, tú eres mi hermana. Sí, Cuando quieras bien, me echas al bien, agua bien. tú a mí. Ok, mi hermana es una persona que puede llegar a tomar decisiones o hacer cosas basadas en su densidad emocional, Sí. de repente, de pronto muy rápidas o responder algo heavy. Y yo he visto que últimamente mi hermana me está respondiendo de una manera más acertada, marica. Y como que toma su pausa y yo digo, incluso el otro día nos Oye, peleamos. pues le está influyendo positivamente Tuvimos una el ejemplo de situación. ChatGPT. Sí. Y entonces tuvimos una situación y le digo yo, Manu, te quería decir que qué increíble cómo manejamos esta situación. Y me dijo, sí. Le mandé a ChatGPT lo que te quería decir y me dijo, no, mejor suéltaselo por acá. Buenísimo. ¿Qué Y decía me yo, bueno, dices? porque de repente yo sé que estoy... Y entonces se lo pongo a ChatGPT y le digo, se siente que de repente estoy diciendo algo de lo que me voy a arrepentir. Y es como, bueno, si aquí en esta parte lo que tú quieres es que él se sienta culpable, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, yo cambiaría esto por tal cosa. Y me lo manda y le digo, coño, mano, wow, qué bien articulaste eso. Y gracias por Porque por seguramente la considerar- psicóloga de Manuela a las 2 de la mañana está dormida. ¿Y a quién le manda ese mensaje? Si me quiere mandar ese mensaje a las 2, a mí. Sí, claro. Gracias, Muy ChatGPT. Por ese pedacito, gracias, ChatGPT. Y por ayudar en la relación de Camilo con su hermana. Todo un Exacto. detalle por tu parte. Bueno, yo quisiera Claro. primero que todo decirles que... Hay que presentar a Marian. Marian, ¿te presento yo o te presentas tú? Bueno, si quieres me O presento hacemos- yo. Bueno, dale, va. Soy psiquiatra, he escrito varios libros y desde que era muy joven me pareció que el mundo de la salud mental había que ponerlo sobre la mesa. Había que hablar del cerebro, de las emociones. En un mundo cuando yo comencé a trabajar donde la salud mental estaba muy esquinada, nadie hablaba de salud mental. Era un tema tabú, con un grandísimo estigma y como yo vengo de una familia de muchos psiquiatras, desde mi abuelo, mi padre, tíos, incluso primo y tal, pues me di cuenta que había que conseguir de una forma muy suave, delicada y apetecible ir introduciendo conocimientos relacionados con el cerebro. Y entonces así fue como fui empezando, con palabras, con conceptos para que la gente, es como si tú de repente, es como si vosotros dos dijéramos, vamos a ponernos un proyecto y es hacer que los jóvenes de hoy en día les apasione y les importe la historia. Y entonces, ¿qué haces? Buscar momentos de la historia donde ha habido escenas interesantes, fácil, que la gente le apetezca hablar del tema y luego ya irás a los matices de la historia. Pero lo importante es que hubiera un deseo de conocernos, de entendernos, de llevarnos mejor,
Y en un mundo donde el estrés, la ansiedad, la depresión, la educación, la pareja, el sexo, todo, pues tienen tanta relación con el comportamiento y las emociones, pues conseguir con nociones y conceptos neurocientíficos y psicológicos ayudar a la gente. Y fue desde hace 10 años introduciéndolos hasta que la gente dijera, oye, pues es que yo quiero cuidar mi mente, yo es que quiero cuidar mi salud emocional. Yo creo que la primera psiquiatra que yo conozco en el mundo eres tú, te lo juro. ¿Qué? ¿Tú has tenido contacto con otro psiquiatra? ¿Tú has tenido una conversación con otro psiquiatra? ¿Tienes tú Yo no. razón? O sea, Yo con no. ¿Te vas a decir psicólogos por sí, qué pero no? ¿Te vas a psiquiatras decir por qué no? Porque uno cree que los psiquiatras son una gente como que están en otra cosa, que están pendientes de otras cosas que no tienen que ver con uno, porque los psiquiatras son, o sea... Hemos tenido muy mal marketing a lo largo de la Sí, historia. como que el misconception de repente que uno tiene es, no, bueno, si todo está bien, tú vas al psicólogo, pero uy, si vas al psiquiatra es como que ya todo está re mal. Y de repente yo nunca conocí a un psiquiatra porque es como que yo digo, no, los psiquiatras están como, bueno, la gente de la NASA, los psiquiatras, es como que tal. Entonces, claro, cuando te conocí a ti dije, ay, pana, pero ¿cómo así? Como que yo quiero ¿por también qué? una. Y tenemos que contarle a los que nos están escuchando que el primer día que nos vimos dijimos, bueno, a ver qué tal. Y 3 horas más tarde, o sea, seguíamos hablando como en el ascensor, como en el elevador, seguíamos como que nos costaba, o sea, como que, porque la conversación es muy fluida. Hombre, yo creo que a todos nos interesa saber cómo funciona la mente. El problema de la psiquiatría es que a lo largo de la historia ha tenido mala fama, los tratamientos a veces han sido extraordinariamente agresivos, las medicaciones que hemos recetado tienen muchos efectos secundarios y la gente lo mira con recelo. Ir al psiquiatra era sinónimo de estar muy mal. O sea, no había una psiquiatría cercana. Claro, al haber tenido yo un padre psiquiatra, mi padre, el doctor Enrique Rojas, que me ha acercado siempre tanto la salud mental, desde que yo era muy joven, y cómo lo normalizaba, lo explicaba, el cariño con el que trataba a sus pacientes, que no solo pone pastillas, me hizo querer introducir en la psiquiatría. No solo me importa la medicación, sino que la medicación es una palanca. Pero lo importante es entender por qué esa persona necesita medicación. Es porque tiene un trastorno mental, es porque tiene un trauma, es porque tiene un estado de alerta mantenido, es porque ha tenido un divorcio y está en alerta constante, es porque tiene una personalidad irritativa, ansiosa, tímida, o es porque tiene unas circunstancias personales terribles, no llega a fin de mes, circunstancias familiares. Entonces el lema de la familia Rojas que decimos comprender alivia. Cuando uno se comprende se siente aliviado y ahí es más fácil entrar. Y ahí quizá necesites cambiar los hábitos de vida, tomar medicación, hacer deporte, trabajar el eje intestino-cerebro, que si luego nos da tiempo lo charlamos, mirar la inflamación cerebral. Hay que hacer parte 2, parte 3, parte 4. Bueno, es que dijimos, en Madrid hacemos una. Ay, sí. Y como estábamos de gira, en Madrid hacemos una y luego ya nos conectamos. Pero fue intentar que la psiquiatría no fuera... Lo digo de otra manera, cuando yo estudiaba la carrera de medicina, muchos de mis compañeros me decían, qué raro que para ser psiquiatra haya que estudiar toda la carrera, ¿no? O sea, por todo, o sea, traumatología, urología, neumología, los pulmones, el corazón... Ahora entiendo que la mente está unida a todo el cuerpo. Hay una especialidad ahora que hacemos algunos que nos encanta, que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Ah, bueno, más o menos un Ya poquito va. como de todo, ¿no? Maripierra, el postre ahí, toda la vaina. Ya va, vamos otra vez. La Pero palabra. que nuestra mente, nuestro sistema inmune, nuestro sistema nervioso y nuestro sistema hormonal se hablan y conectan. Hay una grada central, como si dijéramos, que es nuestro cerebro, que va mandando señales. Si yo estoy rabioso, mi sistema inmune lo capta. Mi sistema endocrino, mis hormonas se enteran. Mi sistema nervioso está en alerta. Es decir, no es que los pensamientos y las emociones y los traumas vayan por ahí. Para mí la salud mental es llevarse bien con uno mismo, con los pensamientos que tenemos. Hay gente que tiene todo bien en esta vida, pero es que vive atormentado, se siente culpable y uno dice, pero si lo tienes todo bien, ya, pero es que tienes una voz interior que te machaca. Hay gente, en cambio, que se lleva bien consigo mismo y que se trata bien y que se dice las cosas. Entonces, en la vida la clave es entender que hay una salud mental dura, difícil, que es la psiquiatría dura que llamamos, pero que luego está toda la población que a lo largo de la vida en algún momento va a tener ansiedad o va a tener momentos de tristeza profunda o de insomnio, de repente pensamientos obsesivos que te inundan la mente y te bloquean, y que eso no significa que tengas que ir a pedir ayuda, significa que hay que saber que existe y que sabiendo que existe yo pueda, porque hay gente que sufre mucho por temas mentales a lo largo de la vida y nunca se atreve a contarlo por vergüenza, porque cree que me van a tachar de algo. Siento que últimamente la gente está abriendo un poquito más la mente con respecto a la salud mental. Antes, nosotros hemos hablado un montón que nuestros papás, varones. Varones. Pero, y como toda esa generación de hombres también, es como que ellos no, o sea, no era algo que se hablaba antes, entonces nadie buscaba ayuda de ninguna manera. Y hoy en día creo que sí se está abriendo un poquito más como el espectro
como para incluir eso. Es muy fuerte A mí eso lo que dices, más ¿verdad? a mí lo que más me gusta, que yo le digo a todo el mundo de ti, es que yo siento que tú eres súper holística. O sea, yo cuando pensaba en una psiquiatra, yo no pensaba que podía incluir todo. Y tú cuando hablas, sí dices como que no, es que yo le presto atención a todo lo que está sucediendo. Y no es solo como el medicar y ya, sino cómo podemos crear hábitos nuevos para que estés mejor. O sea, todo, es como que quieres que todo sea parte de tu... Bueno, es que la clave de esto, sí, yo siempre digo, lo primero es conocernos. Conocernos significa conocer cómo funcionamos, dar nociones básicas, es decir, mis pensamientos influyen en mi salud, mis circunstancias personales. Voy a dar un ejemplo muy fácil para que lo entendamos. Para nosotros poder prestar atención, enterarnos de las cosas, necesitamos que esta zona del cerebro, que es la corteza prefrontal, funcione relativamente bien. Cuando un bebé nace, esa zona es muy inmadura y va madurando a lo largo de la vida. La idea es que vaya madurando con la adolescencia, la juventud, 20, 25 años. Pero esa corteza prefrontal es sensible a cosas, por ejemplo, al estrés, al trauma, al miedo, a la inseguridad. Si un niño está viviendo en un hogar donde hay violencia, ese niño siente alerta, tiene miedo. Corteza prefrontal en alerta. Llega a la escuela, no presta atención. No es que tenga un ADD o un TDAH, o sea, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Significa, tenemos a Miguel aquí, que luego Tenemos a Miguel aquí, tenemos a Miguel aquí, que está deseando formar parte de esta conversación. Con Miguel. ¿Quién el disperso? Ese niño, antes de medicarle, que quizá haya que medicarle, pero antes de medicarle hay que saber si sus circunstancias familiares están activando un estado de alerta que le impiden conectar. Un poco lo que a mí me resulta fundamental es que entendamos que, claro que puede haber un diagnóstico de que una persona no presta atención, o que una persona tiene ansiedad, o que tiene insomnio, pero es que el insomnio no solo se tapa con pastillas, es que esa persona puede tener insomnio por alerta, puede tener insomnio porque tiene malos hábitos, puede tener insomnio porque tiene una medicación de otra especialidad que le esté desregulando el biorritmo cerebral. Entonces hay pastillas que de repente te cambian. Entonces uno ve la medicación, a veces incluso los suplementos y las vitaminas que tomamos y dices, esto me pasó ayer con una gran amiga mía, que le dije, esto te lo tienes que quitar por la noche porque esto es un activador. Entonces te lo estás tomando por la noche pensando que te son vitaminas. Claro, que va alguien y dice, yo creo que soy deprimido. No, papi, usted lo que está es bajito en magnesio, ¿no? No, bueno, es que luego eso ya está puede ser, ¿no? que a veces, bueno, es que a veces nos faltan, y yo, por ejemplo, a mis pacientes les pido analíticas de sangre, porque hoy en día estamos, y yo creo que es la medicina del futuro, un tema que se llama la inflamación de bajo grado. Es decir, esa inflamación de bajo grado que se puede generar por el estrés, por hábitos de vida poco saludables, por la alimentación mala, por la alimentación esta que a veces tenemos que no nos conviene, por una disbiosis intestinal, por una desregulación, se genera una inflamación de bajo grado que es como si nos fuéramos desgastando todo el día. Y entonces esa inflamación de bajo grado de repente puede activar una enfermedad, puede generarnos apatía, falta de concentración. Entonces, a veces, viendo una analítica, tú dices, persona que está triste, apática, y de repente dices, tiroides, cuidado. O sea, pido analítica de tiroides, porque es que puede ser que, yo lo he tenido este año con una paciente, se hizo una analítica muy completa y tenía un hipotiroidismo muy severo. Entonces, creo que ha llegado un momento que con la mente no la tenemos que poner en una esquina y los psiquiatras en una esquina, sino los psiquiatras llevarnos cada vez mejor con el resto de especialidades y conversar, y con los psicólogos. Porque los psicólogos al final están allí ayudando, introduciendo pautas, ayudando a que la gente se entienda. Y el psiquiatra estaba como un poco en una tierra de nadie, ni en el mundo del psicólogo, ni en el mundo de la medicina. Hay un poco como que parece que es el que da solo medicación. Y parte de esta labor de divulgación es unir las especialidades y que nos llevemos todos muy bien para ayudar mejor a las personas. Y por ejemplo, una persona que de repente siente que necesita ayuda, ¿cómo hace para saber si lo que necesita es ir al psicólogo o al psiquiatra? ¿Cómo funciona eso? Porque, o sea, como que no lo entiendo. Tú de repente hablas y dices, bueno, si tal persona tal vaina, de pronto hay que preguntarle cuáles son las dinámicas en su casa. Tal vez hay una situación en la que está haciendo. Y yo digo, ese tipo de preguntas en mi cabeza sonaban más a, bueno, yo no sé si un psiquiatra te va a preguntar, ¿y cómo es tu relación con tu mamá? Era la concepción que yo tenía. Y es que digo, es un poco así, ¿eh? O sea, quiero decir, ahora hay diferentes ramas de la psiquiatría y hay muchos psiquiatras que intenta hacer esta parte más holística, más integral, donde abarca todo y no solo va al síntoma. Porque el problema es, pero esto es como el médico del dolor. O sea, claro, tú vas al médico del dolor y te dices, me duele aquí, tómate un analgésico. Y tú dices, vale, pero ¿qué postura? ¿Qué has hecho? Porque quitar el dolor puede ser relativamente fácil, pero tampoco vas a estar toda la vida tomando pastillas para el dolor. Quizás que tienes que hacer diferentes ejercicios para activar de otra manera tu sistema musculoesquelético. Yo creo, porque aquí nos escucha gente de diferentes lugares del mundo, que depende mucho dónde te encuentres. Es decir, claro, si te encuentras en Colombia, te encuentras en Venezuela, te encuentras en Perú, allí puede ser que digas, mira, yo tengo cerca a un buen médico de cabecera. Porque nosotros no sé cómo se llaman en médico de cabecera. Sí. Pues yo tengo un buen médico de cabecera. Porque a veces el médico de cabecera que se pasa el día escuchando historias, porque
el médico de cabecera son los grandes médicos del siglo XXI, pues está todo el día escuchando las historias de la gente que viene y son los que van canalizando, ¿no? Vas a tu médico de cabecera y le dices, noto que desde hace un tiempo estoy de esta manera. Y quizás ese médico de cabecera, según lo que hay en ese pueblo, ciudad, país, te dice, pide consulta aquí o vete por este lado. Por eso para mí ellos son claves, ¿no? O sea, a veces es fácil ir a un psicólogo que sepas que es una persona que tienes referencias y le dices, no sé si esto requiere también de psiquiatría. Si tú por algún casual tienes alguna referencia de psiquiatra que sabes que ha ayudado a alguien cercano, también puedes ir a verlo. Pero en general, si no es grave, un psicólogo te va a orientar muy bien. Si es una cosa que tú notas que ya es muy grave, quiero morirme, tengo ideas de suicidio, tengo ataques de pánico, no me soporto, tengo una voz interior que me machaca, o noto que todo el mundo me mira mal, o incluso siento que me persiguen, si has introducido el mundo de las drogas, porque claro, aquí hay un tema muy importante y es que si hay drogas en todos estos síntomas, ahí sí que hay que ir rápido a ver si esto se está activando algún tipo de patología, porque las drogas todos sabemos que alivian, pero son profundamente adictivas, te pueden producir muchos síntomas y trastornos mentales. La clave es tener a alguien cerca a quien puedas consultar o alguien que tú sepas que ha pasado por algo similar y está saliendo de ello o está luchando con ello. Esto yo lo recomiendo muchas veces, ¿no? O sea, pregunta en tu entorno a alguien que le ha pasado y que te recomiende. Cuando la gente me escribe de países que yo no tengo referencias, Paraguay, ¿no? Y entonces digo, pregúntale a gente de tu entorno si alguien ha ido y a dónde fueron, porque yo no sé recomendar allí tan lejos. Qué difícil, ¿no? También recomendar, ¿no? Sin conocer, sin saber. Claro. Es muy difícil, pana. Yo, por ejemplo, pienso, ¿no? En mi país, en Colombia, somos todos hijos, bueno, generalizando totalmente, somos todos hijos de unos papás que salieron adelante, o papás que sueñan con salir adelante. Entonces la generación de nuestros papás en general son papás de usted puede, usted tiene las capacidades, y le hacen a uno en la cara y le dicen usted puede, usted puede. Esa generación de papás de nosotros, sobre todo nuestros papás, los hombres, pana, no irían al psicólogo ni pedirían ayuda, ¿no, Miguel? Jamás. Y yo sé que esta pregunta la estoy haciendo, parece que la estoy haciendo por mí, y eso que tu papá y mi papá son re diferentes, pero ninguno de los dos iría al psicólogo, ni pediría ayuda. Y creo que estoy hablando por Latinoamérica y los papás de Latinoamérica. Es difícil que el papá de uno pida ayuda, y nuestros papás necesitan un resto de ayuda, pero no son capaces de verbalizarlo. El otro día estábamos en una cena. A ver, no voy a decir exactamente lo que dijo mi papá, pero yo casi me pongo a llorar. Estábamos hablando, ¿tú crees que tú sabes? Nació esta pregunta. Eva Luna, ¿tú crees que tú sabes la cosa específica que tú dirías? Yo a este mundo vine a aprender una cosa. Y digo yo, sí, yo creo que yo aprendí tanta. Y mi papá dice, yo creo que yo vine a superar un trauma que yo tuve de chiquito, de tal cosa. Y yo lo escuché y digo yo, papi, ¿qué me estás diciendo? Mi papá tiene, ¿cuántos años? 60, 70, no sé. Y yo lo conozco desde que nací. ¿Y qué le dijiste? ¿Y qué le dijiste? Yo le dije, papi, ¿qué me estás diciendo? Y me dice, sí, hijo, sí. Tú me estás diciendo algo nuevo que yo nunca te había escuchado en tu vida. Gracias. Sí, hijo, sí. Gracias por abrir. Yo desde pequeño, yo siento que mi papá tiene 16 hermanos, el papá se murió cuando él estaba muy chiquito, y él cuenta nuestra, y digo yo, papi, coño, tú necesitas, o sea, y él dice, aquí en Madrid, hace 15 días, dice, ve, yo creo que yo nunca lo había puesto en palabras. Y digo yo, papi. No, tú claro que no sabías qué decirle. No, y yo le digo, papi, tenemos que hablar de eso. Ay, mi hijo, si le contara. Y él se va por un lado y cambia el tema. Y no vuelve a decir. Bueno, en nombre de todas las personas de nuestra edad, ¿cómo puede uno, de una manera exitosa? Marica, es que esto es imposible. Bueno. Por ejemplo, ¿cómo haría yo para que mi papá sienta alguna especie de ruta que pueda llevar a que él tenga una... Ayúdame a plantear esa pregunta. No, sí, como que el man en algún momento a diga... motivar para que se Porque él empiecen tiene a un monólogo autoconocer. interno que es un monólogo interno solo, solitario y silencioso, y que él cree que él es capaz y él va a salir adelante. Y esa es la idea. Es que tocas decir una cosa. Alguien... A ver, vamos a desmenuzarlo. Lo primero es que acabas de decir una cosa muy importante. A ver, el ser humano está diseñado para la supervivencia. Es decir, físicamente, fisiológicamente, neurobiológicamente hablando, no estamos diseñados para ser felices. Esto es la clave. O sea, no es que mi organismo esté diseñado para que yo alcance la felicidad plena, no. Mi organismo está diseñado para que yo sobreviva. El león, el dinosaurio, el nómada, la lanza, el fuego, el incendio. Entonces, mi cerebro detecta las posibles amenazas, y cuando detecta las posibles amenazas, lo que hace es buscar la manera de sobrevivir. La felicidad, que es un estado de bienestar, que luego podemos hablar de qué es la felicidad, porque es una cosa que cada cual lo define a su manera, pero para mí la felicidad es llevarme bien con mi voz interior, haber superado más o menos las heridas del pasado, mirar con ilusión al futuro, conectar con mi presente, tener expectativas realistas. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy en modo supervivencia,
nuestros padres, y hay diferentes generaciones. En España también hemos tenido padres o abuelos en esa especie de supervivencia por guerras, por situaciones complicadas, Latinoamérica, donde me estáis escuchando, padres que han luchado para que nosotros tuviéramos buenas oportunidades. Ellos entraron en modo supervivencia, y es, cuando tú entras en modo supervivencia, no entras, en, como decimos en España, en chiquitas. O sea, tú no estás pendiente, en minucias, ya. O sea, tú no, es modo supervivencia. Si tú estás saliendo, ahora desgraciadamente en el mundo tenemos el conflicto de Israel y Gaza, tenemos Ucrania, tenemos diferentes sitios en el mundo donde la guerra es terrible. Otro día hablaba yo con un reportero de guerra en todo el tema de Gaza, y tú entras en modo supervivencia. Entonces, tú ahí no estás pendiente de si yo tengo ansiedad, si tengo miedo, si tengo un trauma, que si la bomba cayó. No, tú estás en modo, tengo que dar de comer a mis hijos. Yo estoy en modo, mañana me tengo que levantar y no perder mi trabajo. Tú estás en modo, tengo que hacer una casa, construir una casa que no se caiga para que mis hijos puedan, o mi familia pueda vivir aquí. Entonces, cuando tú estás en modo supervivencia, y esto nos pasa a todos a lo largo de la vida, el resto no lo ves. La corteza prefrontal solo piensa en la supervivencia. Y toda la perspectiva para el resto se quita aquello que no sea primordial. Os lo voy a contar en un ejemplo muy, muy fácil, que a veces lo explico. Si tú estás saliendo, te estás escapando de la guerra, sea de Ucrania, sea de Gaza, tu organismo está buscando la manera de preservar toda la energía posible para sobrevivir y elimina aquellas cosas que me quitan energía. Entonces, un ejemplo muy, muy fácil es el folículo piloso, desde donde sale el pelo, es muy sensible al cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces se cierra, porque voy a perder yo energía en pelo. Entonces empieza a caer el pelo en los estados de estrés para que mi organismo preserve su energía y no la pierda en, como has dicho, minucias, ¿no? Bueno, pues cuando yo estoy en modo, estos padres nuestros y estas personas que nos han dado todas estas oportunidades, lo que querían era que nosotros tuviéramos las mejores oportunidades. Entonces, no voy a entrar en detalles pequeños. Yo voy al supermercado y decido comprar la comida que tengo delante. No decido, a ver, entonces esto sube el azúcar, baja el azúcar, tiene gluten. No entro en esto. Yo pienso que mis hijos tienen comida. Claro. Entonces, como tienen comida, me dan de esto de comer, no voy a entrar en este alimento, no les conviene, esto tiene un pico de azúcar, esto es hidrato de carbono, esto es ultraprocesado. Me trajeron comida que doy. Claro. Entonces, es otra manera de conectar con la vida. Y entonces tú puedes seguir adelante y cada día te levantas cuando tú estás en modo supervivencia voy a hacer todo lo posible por sobrevivir. Pero si tú ya sales un poco de ese modo supervivencia, cuando tú ya estás fuera de ese modo supervivencia, tienes mucha más capacidad de ver en perspectiva, de enterarte, de profundizar, de querer reconciliarte contigo mismo. Yo tengo gente mayor que de repente con 60, 70 años, su hijo, su nieto, pues le ha traído una de mis conferencias o le ha puesto uno de mis podcasts y de repente te dice, en este caso el nieto, dice que mi abuelo quiere ir a verte. Y entonces todo el mundo, ¿qué querrá decir? ¿Qué querrá contar? Claro. Entonces viene, entonces no sabemos qué va a pasar, porque viene esta semana, no sé qué va a pasar, pero viene, entonces está todo el mundo en plan, porque todo el mundo sabe que le han debido pasar cosas, pues como a tu padre, porque son historias de supervivencia muchas veces muy fuertes. Ojo que esto es importante, la supervivencia puede ser una supervivencia física, es decir, la guerra, que no tengo una situación económica para poder dar de comer a mi familia, puede ser situación física dura. Guerra, hemos dicho narcotráfico, podemos decir situaciones físicas. El problema es que no es solo ese tipo de supervivencia. Hay otro tipo de supervivencias que tiene mucho más que ver con las nuestras también ahora. Supervivencia afectiva. Si viene mi pareja o esposo o novio, tenemos que hablar, ya no te quiero, tengo otra persona. Supervivencia profesional, no tengo trabajo. Supervivencia económica, no llego a fin de mes. Supervivencia social, me siento solo, me apartan. La supervivencia incluso en redes, ese momento en el que tienes un movimiento de haters, o el otro día una chica que le han hecho una especie de bullying, le han grabado un vídeo con inteligencia artificial, con un tema horrible en el instituto. Supervivencia, porque me van a dejar de lado, no voy a tener amigos, me van a mirar mal. Y ahí entras en ese mismo modo de entonces, que si fuera una sube guerra. El cortisol, el famoso cortisol. Entonces, claro. Quiero que hablemos del cortisol y de la oxitocina. Bueno, yo tenía ahí anotado. Ajá, continúa. Entonces, para un padre como el tuyo, la clave es, en un momento, decirle, oye, papá, ¿quieres leer algo al respecto? Porque probablemente ahora tu padre esté más tranquilo por ciertos temas y como ha salido el modo alerta, de repente se siente confiado para poder compartir algo. Mi papá te ha leído. Y mi papá te ama, pero mi papá no necesita. Porque no necesita ayuda. No necesita ayuda. A mí me fascina la gente que dice, yo es que no necesito ayuda. Digo, qué suerte, qué alegría. Digo, la idea de pedir ayuda es algo que se parece cero a el típico papá. Sí. O al menos de nuestros papás. Que solo necesito ayuda, alguien me puede ayudar. Eso no lo diría mi papá. Pero porque ellos se acostumbran. Y eso que mi papá es
Muy chistoso. Pero es que ellos se acostumbraron a Sí, sí, salir sí, sí, adelante sí. y solo pedir ayuda en casos de extrema y urgente Pero tiene necesidad. mucho sentido. Y esto, Sí, 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 pedir sí, sí, ayuda sí. para poder hablar de un tema mío, por Dios, es, o sea, abajo de la lista de Eso es imposible. Pero, pero tiene mucho sentido. Pero amor, oye, tú me dijiste, no me dejes olvidar que yo quiero preguntarle mucho que me hable de la oxitocina. Yo os quiero luego hacer un par de preguntas también a vosotros. Ay, a ver, si quieres. Sí, porque... ¿empiezo yo? Sí, dale. O sea, ¿tú nunca te has sentado a hablar con un psiquiatra o un psicólogo nunca en la vida? No, yo sí, psicólogo, sí. Psicólogo. Sí, psicólogo sí. Ah, porque con todo tu grado de exposición, todo, o sea, No, una sí, persona sí, como sí. tú, Sí. los No, altibajos... psicólogos Cuando yo tuve mi primera sesión de terapia, me di cuenta de lo que me había perdido y de lo fácil que pude encontrar perspectiva en vainas que yo sentía que eran monstruos que nunca nadie antes había vivido. O sea, Quiero recordar, porque tu primera sesión de terapia, yo fui parte, o sea, no fui parte de la sesión, pero digo, yo estuve en tu vida cuando decidiste tener tu primera sesión de ¿Y terapia. por qué lo decidiste? Y, A ver, yo me acuerdo, mi amor. y tú no estabas convencido antes de empezar. O sea, tenía el síndrome de su papá porque no lo Exactamente. necesitaba. Exacto, era como, porque no, pero yo siempre- no creo que me va a poder ayudar, o sea, yo, ¿para qué voy a hacer yo? Hay algo en mi personalidad que me hace creer que yo soy diferente y soy especial. Entonces, mis problemas, sobre todo mis cosas negativas. ¿Especial son en qué especiales. sentido? Perdona un momento, que Diferentes. necesito- Soy diferente. ¿En qué El eres problema- diferente? ¿Estás hablando en con una el- psiquiatra? No, pero tipo, que pienso y digo, bueno, el miedo que tengo... No lo tiene nadie más. No lo tiene nadie más. Ah, o sea, Y de no repente- solo que no es especial en positivo, también en tus Sobre debilidades. todo en lo negativo. Digo yo, el miedo que yo tengo, o esta situación específica, yo creo que Nadie la va ha a entender. vivido. O si entonces yo, y eso no me permitía tanto buscar ayuda. Incluso yo tenía una manera medio narcisista de aproximarme a la conversación con alguien más. Yo necesitaba admirar profundamente a esa otra persona para poder yo siquiera abrirme a creer que esa persona pudiera entender lo que yo estaba viviendo. Y cuando yo tuve mi primera sesión de terapia, dije, pucha, ¿yo por qué me demoré tanto en...? Y me di cuenta que no soy tan especial. ¿Te das cuenta que es tu voz interior la que te lo dice? ¿Te das cuenta que es todo tu narrativa interior? Claro. O sea, todo tiene que ver. Una de las cosas que más me han impactado o que más me han llamado la atención con los libros, que la gente me dice, es... Yo pensé que yo era la única persona que le pasaba esto. Guau. Y ya puedo hablar de esto. O sea, hay gente, por ejemplo, que tiene lo que se llaman fobias de impulsión, que es una cosa súper angustiosa que la gente no lo cuenta, ¿Qué? que es como... ¿Qué es esto? La gente muy Tienes toda mi obsesiva. atención, María. Toda atención. Pues gente generalmente obsesiva que tiene sensaciones como de pérdida de control de pensamiento. Tú estás A ver. en el metro y de repente te viene como un pensamiento de ¿y si me tiro? No te quieres tirar, nunca te tirarías, pero o estás mirando por la ventana y... O de repente tienes un bebé en brazos y se me cae, Ay. o ves un coche y se hago daño, es una cosa súper angustiosa. Ay, no, ay, no, ay. no, Fuerte, muy no, pero es como súper los angu- intrusive thoughts. Es intrusive thoughts, es Ajá, eso. los intrusive thoughts won. ¿Sabes que siempre hacemos ese chiste como de, uy, ahí le ganó el intrusive thought a Índigo que de Pero yo repente creo va y que le un montón pega de a gente- Amaranto? Ah, bueno, pero en este caso, pero la gente que hace esto nunca lo haría. Claro, ya. O sea, esto es la clave, nunca lo haría. O sea, pero es como que se quedan contenidos, pero entonces entran y entran. Entonces te pasas toda la vida luchando con tu cabeza. Entonces yo en el primer libro le dediqué una página, centenares de mails de personas diciéndome no Pensé me que creo, yo era- pensé que yo tenía un problema, que era un... Entonces, y esto se trata, ¿eh? Hay medicación, terapia, tratamiento, o sea, hay gente que se le desaparecen por completo, hay gente que le bajan a la mitad, pero ya está. Pero hay cosas que uno, como las lleva tan dentro y no se ven, Nadie porque sabe. las cosas de la mente no se ven. O sea, entonces nadie las cuenta. Ahora hay gente, hay deportistas, hay cantantes, hay gente que tiene su propio libro, que cuenta su historia de superación, pero hasta hace nada parecía que si yo tengo algo raro ahí dentro que pienso, pues claramente soy el único que le pasa. Guau, sí. Y se pasa muy mal porque la sensación de sentirte distinto Uy, y poco te- comprendido, no, es mortal. Es estado de alerta, es tu querido cortisol. Entonces es estado de alerta. Entonces, tu primera terapia... El tuyo es el cortisol, el mío es la oxitocina, papi. Yo estoy- ja. Entonces, ¿te gustó la terapia? Me encantó, me fascinó. Ay, sí, Me fascinó, y él- pero y no súper conocí a una juicioso. psiquiatra. Nunca. Es más, rápido, dime, otro psiquiatra. Te juro por mi mamá que no puedo. Ni siquiera de El papá de Marianne. ¿Tu papá es como tú, así de chévere? ¿O es más serio? Eh, Ya más serio. Hombre, es Tiene más que ser mayor. más serio. O sea, en las distancias cortas, súper irónico, pero es más serio, sí. Es que yo no soy tan seria, yo tengo muchísimo sentido del humor y yo luego soy súper sensible, entonces yo todo lo capto, me emociono, me abrazo, tal. Él es más contenido, sí, pero él es genial. Él descarga, él hace pintura, entonces pinta con puntos y rayas y tal, y entonces escribe, luego
le encanta la música, le fascina la música. Es un loco de la música también latina, le encanta la música clásica, por ahí también. Sí, tienes. Pero hombre, es más serio que yo, un poco sí. Un poco sí. Es que yo me encanta dar un toque de humor. Que tú ten en cuenta que todo el día escucho historias trágicas. Esta mañana la persona con la que he estado era una historia del fallecimiento de un hijo, una historia trágica. Uy, de estas que, encima a mí, como todos esos temas, como yo perdí un hermano de pequeña, una historia trágica, todo lo que son los duelos de hijos o de niños, los ayudo, claro, pero hay... ¿Cuántos años tenías tú? 7, y se ahogó en una piscina, o sea, una cosa trágica, y me lo encontré en la piscina, o sea, una cosa trágica. Entonces, eso como madre, yo he tenido también que colocarlo, porque tienes que dejar que tus hijos experimenten dentro de que estás mirando y haces una especie de... ¿Y todo lo que tú sabes te sirve como para tu propio diálogo interno o no? ¿Necesitas que alguien te lo diga de afuera? Lo sé. ¿Tú haces terapia? Es que tengo la suerte que tengo un marido que es como un antidepresivo, o sea, que es un poco que me cuenta, me conduce, pero es que pedir hora con él porque no le gusta hablar de temas serios. Entonces de repente le digo, oye, necesito tal. Entonces me dice, a ver, te doy, o sea, es peor que yo, te doy 15 minutos. Me encanta. Porque a él le gusta relativizar. Yeah. Y luego ten en cuenta que trabajo con mi padre y con mi hermana. Entonces siempre hablamos, nos comunicamos, claro, nos decimos, terapia, todo el día. Entonces, cuando alguna vez que la semana pasada me llamó mi padre a mi despacho, estamos juntos, me dijo, ven un momento si puedes cuando termines. Y entonces había visto un caso nuevo, gravísimo, durísimo, y como que hizo catarsis conmigo y me preguntó, entonces yo también entré, la típica historia de estas que te remueve el corazón y el alma de trauma, porque nosotros vemos mucho trauma, y es que la vida a veces es que es muy dura, ¿eh? O sea, es que la vida a veces es que nosotros que los tres intentamos darle a la vida luz, con la música, con el baile, yo con la esperanza de un mensaje de que se puede o se puede sanar, pero a veces uno tiene que salir y decir, oye, es que esto es duro, que es que hay historias terribles y que tenemos tienen que existir personas que transmitamos esperanza, oxitocina, cariño, vínculo. La música es muy sanadora, ¿eh? No nos vamos sin hablar de la música en el cerebro. Sí, pero tú sabes que estaba yo viendo que tú dijiste ahorita y me identifiqué un montón con mi música, de lo que tú haces. Como que a mí me preguntan qué es lo que hace que mis canciones sean especiales y yo como que trato de pillar si es que es algo porque están muy bien escritas o porque es que hay una melodía que es muy catchy o porque tal, pero yo pienso que si me preguntan a mí en qué soy experto yo me considero experto. En conectar con emociones. ¿Sí, tú dices? Tú conectas con las emociones, la gente está escuchando tu canción y le ha llevado algo de su pasado, de su memoria, de su situación emocional, o le hace creer que eso es posible, le hace reconciliarse. Es una música que te alegra, es una música que alegra y que evoca emociones. A ver, ¿en qué eres especialista? Como en señalar algunas cosas que han estado ahí todo el tiempo y que todo el mundo estaba como esperando que alguien las nombrara y las señalara para todo el mundo hacer... Sí, como un foco. Como un guía turístico, eso es. Que se parece a lo que haces tú. Como que tú... Tienes razón. Yo de repente digo... Porque, por ejemplo, uno va a una ciudad y uno pasa por esta calle y pasas 1000 veces y da igual. Bueno. Pero en el momento en el que tú pasas y tienes un guía turístico, no importa cuántas veces has pasado por esa calle, pero el guía te dice, mira, y en esta casa nació Da Vinci. Y aquí, en la parte de abajo, en este hueco, es donde él hacía pipí, ¿no? Una vez te dicen eso, tú nunca más en tu vida vas a poder volver a pasar por esa calle sin hacer apa. Y mira el huequito, y mira la casa. Y antes pasaste 1000 veces y estabas ciego. Y es la calle de siempre, no cambió nada, solo una persona te lo señaló. Tengo un súper amigo mío que me contó que en eBay se hizo una venta de cosas y en las cosas que se ponían un precio y luego hicieron una narrativa de cada cosa que era y entonces todo se subió de precio muchísimo. Porque claro, no tiene nada que ver que tú digas, esto es un bolígrafo negro, sin más, a que digas, este bolígrafo fue el que inspiró la canción de tal. Y entonces ya el boli hay que ponerlo en una vitrina en casa y ya pasas delante del boli y dices, gracias boli por esa canción. O sea, quiero decir, pero es verdad que tú haces una cosa y es que cosas de la vida habitual, de la vida cotidiana, que todos sabemos que está ahí, hay frases, es que ahora es lo típico que no me salen, ¿no? Pero hay frases que las dices y sonríes porque dices, efectivamente es eso. Es eso que llevabas viendo toda la vida, esa emoción, ese concepto. Sí. Porque no es ficción nada. Y generas una sonrisa en la gente cuando oye la letra. Tienes razón. Porque hay muchas veces que tú... Ayer yo que me puse a cantar con mis hijos sin parar durante una hora de viaje, Spotify me puso las 50 canciones de los 90, de pop español, ¿no? Entonces mis hijos se morían de la risa porque me sabía la letra de todas. Yo creo que me pasaba la vida escuchando música, no entiendo. Y luego canciones que hace 20 años que no he escuchado, la letra entera del principio al fin y mis hijos, pero mamá, mamá, las cantas todos los días. Y yo, esta canción la escuché por última vez en la universidad, yendo un día en tal, y digo, ¿cómo es posible? Ya sé que es el hipocampo, no sé qué tal, pero digo... ¿El qué? El hipocampo, la zona de donde recuerdas las cosas. Pero digo, ¿cómo es posible
que yo llevo sin cantar esta canción 20 años y la estoy cantando entera de arriba abajo. Wow. O sea, es alucinante, pero una de las Pero el cosas... hipocampo no es el caballito de mar. Sí, pero es que tiene el hipocampo. Ya va, ¿qué? Tiene Espérate. ¿El caballito de mar? ¿Cómo se llama el caballito de mar? ¿Qué es el caballito de el mar? hipocampo, sí, porque es que tiene forma de caballito de mar. La zona de la memoria del ¿Ves? cerebro. Ya ibas a decir... No, pero ¿qué ¿Ves? es? En la próxima canción hablamos del hipocampo. Recuerda esta canción en tu hipocampo o algo así tienes que decir. Te hago una pregunta, Mariana. Cuando la gente dice, ay, tus canciones han sido como terapia para mí, o cuando la gente, mira, te voy a decir, cuando me empezaron a decir ese tipo de vainas, después de la pandemia, de que la gente estaba encerrada en su casa y de repente llegaban y decían, tú no sabes lo que tus canciones significaron para mi familia, fue como tal, y para mí fue, tus canciones me sacaron de la depresión. Y yo como que siempre tengo un poquito de escepticismo y digo, bueno, no sé si mis canciones te sacaron de la depresión, mami. De pronto hubo una parte en el que, bueno, de Fue una pronto palanca. Digo yo, ¿es posible que la música pueda Hay algo que yo generar escuché- ese tipo de experiencia Hay algo que yo escuché que creo que me dijo. lo dijo mi psicóloga, que me pareció súper bonito, no sé si es que estaba diciéndoselo a Indy o algo así, que era como que la música y otra cosa, que en este momento no me acuerdo, como que son las únicas cosas que entran sin pedir permiso. O sea, es como que... Entró. Sí, entró. Deben ser los olores, ¿no? Ah, puede ser. Los olores. Sí, los olores, exactamente, los olores. Y A la ver, música. el tema de la música es que la música, aquí hay dos cosas importantes yo creo de tu música, una es de vuestra música, una es que la música y otra es el baile. Vuestras canciones están hechas para bailarlas. Entonces aquí estamos hablando de una combinación muy importante que es cómo cantas, cuando cantas es la respiración, el tono, la letra, cómo la cantas, la garganta y la laringe, lo que sucede aquí, que ahora entramos en ello, con la respiración, que aquí está el nervio vago. El nervio vago es el nervio que conecta desde el cerebro, va bajando, se llama vago porque vaguea hasta el intestino. Y cuando tú lo tocas, lo estimulas, se calma el sistema nervioso. Wow. Y entonces, ¿qué es capaz de... No me digas que no habías oído hablar del nervio vago. mi Sí, vida. el vagus nerve. El vagus nerve es súper... O sea, En español ni No, pero hace poquito, ninguno de los En dos. inglés. no, hace Mira, en poquito inglés. solamente porque me metí a estudiar un poquito lo de el que decía este libro amarillo del gut health y la relación entre el brain y el gut. Que tú lo dijiste ahora, algo del intestino También, con la sí, cabeza. eso, que es el nervio que lo conecta desde el cerebro y va hacia el intestino. Entonces, se estimula de varias maneras. Hay masajes. Yo hago terapia con un aparato que estimulo el nervio vago, haciendo algún tipo de terapia para bajar trauma y voy aquí una pequeña estimulación, una corriente eléctrica. Pero hay una forma Wow. Quiero muy eso ya. fácil de estimular el nervio vago que es cantando. Entonces, el canto per se estimula el nervio vago. Wow, Entonces, qué solo chévere. cantar Es terapéutico, es terapéutico. Por eso Wow. cantar en grupo, cantar en un coro, cantar... Hay gente que se apunta a coros, el coro de la iglesia, el coro del colegio, el coro de la universidad, y que dice, yo creo que es el canto del coro, porque aparte de que cuando cantas en grupo se libera oxitocina porque hay vínculo. Cantar a la vez en diferentes voces, esa sensación de comunidad y pertenencia... Con razón, Es me gusta brutal. tanto cantar contigo, mi amor. Claro, la oxitocina. Es que es todo oxitocina y nervio vago. Wow. La oxitocina, ¿cuál es la que es oxitocina y la otra es la dopamina? La ¿Cuál es la dopamina. diferencia entre esas dos? A ver, aquí hay tres importantes que tenemos que saber. ¿Te termino el nervio vago o Sí, te sí, hago esto? termina el vago, el termina el nervio. vago. No sé, esto pasa con nuestras conversaciones, que vamos abriendo nuevos temas. Las veces que hemos estado juntos, la sensación cuando me voy es, no se cerró ningún cajón. Abrimos 20 cajones y cerramos dos y dejamos... Ese. Y no hemos conseguido Ese cerrar. raneando, ese. Exacto, exactamente. Entonces, el nervio vago se estimula con el canto y eso es muy importante porque hace que la gente que está alterada o que está nerviosa o que está triste... Lo segundo es que a veces nosotros tenemos... Cuando uno está enfadado en esta vida, uno tiene ganas de... Tú dices, me gustaría pegar un puñetazo, pegas un grito, das un empujón. Te tiene esa reacción brusca debido a la rabia que sucede en nuestro cuerpo, que es una reacción instintiva para liberar, ¿no? Liberar ese pico Sí. de cortisol. ¿Qué pasa? Que el baile es una forma de moverse donde tú liberas de forma inconsciente. Por eso los bailes muchas veces son los que nos consiguen calmar. El baile, la sincronía, la armonía, el movimiento bailando con otra persona, si encima ya cantas mientras bailas, es la respiración, es el nervio vago, es la oxitocina, luego está el placer y luego está cuando ya te sabes la canción. Ahí pueden pasar dos cosas, que te sabes la canción y que estás esperando ese trozo que te gusta del estribillo, que encima te sabes, en tu caso es que ha habido muchos bailes que pasó durante la pandemia que la gente sí. hacía los bailes, las sí. coreografías, Las ¿no? coreografías, eso es. Y que todo el mundo se las sabía y que la gente las bailaba en la pandemia en sus casas, que no sé si te llegaban o no te Sí, os todos, llegaban. todos, Sí, todos, sí. todo el tiempo. Fuerte. A mí la gente me mandaba vídeos bailando la de Vida de Rico, ¿no? Era la que Sí, se bailaba Rico. muchísimo, ¿no? también, sí. Y luego estás deseando que llegue tu parte de la canción que más te gusta, entonces es la anticipación, que eso es dopamina, y luego por otro lado es que las canciones evocan
lo del hipocampo, ¿no? El hipocampo es el que recuerda. Entonces tú de repente asocias esa canción con algo que pasó, con un duelo, con una emoción que sentiste. A día de hoy las tuyas son del presente, pero tú imagínate dentro de 20 años que alguien un día se sube en el coche, le pone el playlist, pum, y le sale Vida de rico y se acuerda de la pandemia y de repente recuerda que en la pandemia perdió a su abuelo y de repente se ve con los ojos empañados porque... Entonces el sonido llega directamente al sistema límbico, que es el centro de gestión de emociones, donde están todas las emociones, donde está la memoria, y la música y la memoria están profundamente unidas. Por eso esa nana que te canta la persona que te cuida o tu abuela de pequeña, que de repente la escuchas y pasa algo en el cerebro, ¿no? Y que tú notas que esa música, sabemos que la música para las personas con temas mentales es maravillosa, para los niños, que dicen que la música mansa a las fieras, no sé si esto se dice... La música mansa a las fieras no lo he oído, pero es sí, verdad. no, pero en España es un clásico, la música mansa a las fieras, ¿no? O sea, que esa música, que a veces puede ser una música clásica, pero que hay gente que de repente tú le empiezas a poner, mis hijos, llegamos al coche, mamá, música... Cada uno tiene su propia playlist y entonces cada uno elige, entonces les vamos poniendo y yo les dejo con la condición de que canten, porque es la manera que en el coche no discuten y tal, ¿no? Y que se estimule el nervio vago y entonces en el coche... Inteligente. Tengo mucha ansiedad de una situación acá y es que tengo muchas preguntas y Evaluna me dijo, no vas a poder hacer ni 4. Yo te lo dije. ¿Cuántas tienes? No he hecho ninguna, Marian. Las tengo todas y no hice ninguna. Y Evaluna me dijo, ponte el reloj, porque yo no sé si Marian tiene algo que hacer, entonces, por favor, no vayas a dejar que eso se vaya a demorar mucho. No me quiero... Hay unas que no puedo dejar de que se me vaya. Pero las preguntas. Pero primero hablemos un segundo, porque es que mira cuántas vamos a abrir. Bueno. Del cortisol, de la dopamina y de la oxitocina, por favor. O sea, como que es que yo siento que la mayoría de las personas no tienen idea qué es qué. Sí, y encima el otro día mis padres organizaron una especie de encuentro con sus amigos por el santo de mi padre y se les hizo para regalarles, mi padre como pinta, pues para regalarles un cuadro de mi padre. Entonces un pequeño cuestionario de 5, el que ganara, entonces pusimos, el cortisol es la hormona de, estos son la gente que más queremos, que más nos conocen y tal. Y el 80% puso el cortisol es la hormona de la felicidad. No. Y entonces yo me vine abajo y dije, claramente, yo pienso que soy cansina, y hay que seguir explicándolo, ¿no? Todo el mundo, pero no era la de la felicidad. Y digo, pero si lo he dicho por tierra, María Aire, ¿no? Entonces, en sencillo y luego profundizamos. Cortisol, la hormona del estrés, la que se activa en los momentos de supervivencia. Cortisol. La dopamina, hormona del placer, la que se estimula con todo aquello que nos genera placer, motivación o gratificación instantánea. Ha habido a lo largo de la historia, ha sido muy importante para la supervivencia porque se estimula en la alimentación y en la sexualidad, la reproducción y la alimentación. O sea, si no hubiera esto, nos habríamos extinguido. Lo que pasa es que llegaron las drogas y hackearon este sistema dopaminérgico. Y las drogas que históricamente han entrado por la nariz, por la boca y por las venas, ahora entran por los ojos, por todo el tema de las pantallas. Dopamina. ¿Vale? Así. Sí. Ahora entramos. Despierten, estamos en... Black Mirror. Y la oxitocina es la sustancia que se estimula en el parto y la lactancia, que es la encargada del vínculo, es la que se estimula en el momento del parto. Por eso el parto, que es un momento doloroso, pero tú que has tenido parto tan sumamente cercano, sabes que hay un momento dado que si consigues desconectar de todo lo traumático, puede ser un momento maravilloso. Y la lactancia es brutal. Es increíble. Yo tuve uno de mis hijos que no pude, por temas de dolores y etcétera, pero cuando puedes y conectas, lo que pasa es que lo que descubrimos hace unos años es que la oxitocina baja cortisol. Entonces, claro, yo siempre digo de forma graciosa que cuando esto lo descubrimos, claro, no había forma de poner a lactar a todo el mundo, entonces había que buscar plan B o plan C. No, y entonces, hay maneras. Hay maneras. No, querido Camilo, que te veo venir. No. La lactancia, además, para Miguel es un tema que él ama. O sea, él habla de la lactancia un montón porque le parece muy fascinante. Pero venga, pero solamente la lactancia del parto no. O sea, no. Entonces esto es lo que hemos descubierto. Yo dije, pero ya mi ahora. ¿Y ahora mi ahora qué hago? El abrazo. A partir de 8 segundos, los abrazos bien dados, los animales, el perro, el gato, por eso mucha gente, esa sensación de tener a su perro, a su gato, sobre todo que son los animales, a veces con los caballos también sucede, sensación de pertenencia, es vínculo, es cariño, cantar en grupo, esa sensación, los masajes, hay ciertos masajes porque te tocan, o sea, el tema es que es lo que se estimula físico cuando hay el contacto físico. Por eso la pandemia fue tan dura, porque era puro cortisol, puro miedo, te vas a morir, el mundo se termina, no sabíamos nada, la incertidumbre, no puedes controlar nada, todo eso es cortisol. Dopamina,
gratificación instantánea, pantalla todo el día, pantalla, porque no había otra cosa que hacer, Wow. sin oxitocina, que es la que nos salva. Intoxicados de miedo, intoxicados de cortisol, nos salva la oxitocina, nos salva el amor. Cuando estamos en situaciones de muchísimo estrés, tener a alguien que confía en nosotros, que nos quiere, todo lo que es la confianza y la empatía, activa la oxitocina. Tú te vas a comer con una amiga, llevas mucho tiempo sin verla, pero estás preocupada por algo de amaranto, no sé qué, y le cuentas y la otra ya, se calmó, ya, Sí, sí, ¿sabes? sí. Ya compartiste, te entendió, empatizó. Niño que se tiene que subir al escenario en el colegio y tiene que tocar la flauta y está de los nervios, pero tiene a su profesor abajo que le dice que está ahí, a su mamá que le dice, baja. O sea, cuando uno está lleno de miedo, lo que te salva es que alguien confíe en ti, que alguien se vuelque contigo, que alguien se comprometa contigo. Pues eso es el amor. O sea, lo que nos salva hoy en día es el amor. Sí, tenemos esa cultura del amor porque es en un mundo como en el que estamos, donde todo va demasiado rápido, nos cuesta frenar, el tema de la guerra, que es tan sumamente doloroso, es hacer cosas por los demás. El macro a veces no podemos hacer nada, pero en el micro, en nuestros entornos, esa parte oxitocínica, que tanto le gusta a Eva Luna. Le encanta ese tema de Luna. Sí, bueno, a ti también te gusta, tú hablas muchísimo del amor. Sí, pero no le pongo ese nombre, todavía no. Todavía no le he puesto la oxitocina. No. Ya verás, Marian. Como me hagas una canción con dopamina, oxitocina y cortisol y me los pongas mal... Vamos mitad y mitad. Pero Lo no, tiene que ¿te poner imaginas bien. que mira, el cortisol es la hormona Pero del... cuando Camilo, digamos que se le sube muy rápido el cortisol. Sí, ¿ok? ¿dirías eso? Sí, Yo ¿tú diría dirías eso. eso? Así, Yo diría así. Yo creo que ahorita, últimamente, has mejorado un montón porque ya sabes cómo Mi bajarlo. anterior versión era más paila. Tu anterior versión era Sí. más ¿Paila paila. qué es? Paila como yuca, mal. todo mal. Todo mal, ole. Pero sí siento que hay como ciertos tips para bajar el cortisol, aparte de lo de la oxitocina y eso, que funcionan. Yo no sé por qué yo había entendido que tipo saltar, o sea, rebotar, bajaba el cortisol. ¿Esto es verdad? Sí, ayuda. Y sobre todo en los niños. Cuando tienes un niño con una rabieta, por ejemplo, un niño que se enfada y entonces no le puedes sacar de, pues, quiero esto, tal, hacerle saltar, hacerle moverse ¿Cómo en le ese dices? momento. Oye, pienso Salta. en Índigo, yo pienso en Índigo pidiendo una cosa y le digo, salta mi amor, y te digo que... No, y quizá te salte. Sí, puede ser. que Puede salte. ser. Yo lo que hago es abrazarla súper fuerte. O abrazarlo súper fuerte, pero hay veces que en esos momentos donde están tan estresados o estresadas, de repente no quieren y se quitan, ¿no? Pero a veces, muévete o corre, ¿no? Yo con alguno de mis hijos a veces cuando se enfadaban o algo les decía, ida y vuelta a correr que te cronometro, ¿no? Los míos que son chicos, entonces Claro. hay que Les hacerles encanta. correr. Listo, voy. A correr. O sea, yo tengo encanta. hijos míos que cuando salimos del colegio me dicen, mamá, una carrera hasta el coche. Y yo, las mochilas tal, No mamá, se una diga carrera. más. Entonces, yo hay momentos en los que si alguien me ve corriendo de un lado al otro, es que Ya sabes, estoy está haciendo carrera están conmigo. cronometrando. Están cronometrando a mis hijos, pero Me el encanta. deporte es uno de los mejores mecanismos para regular todo el tema del estado de alerta. El deporte, que hay gente que hace deporte y hay gente que camina, pero moverse, el cuerpo necesita movimiento. Lo decíamos antes con el baile, o sea, el pensamiento, emoción y cuerpo. Entonces hay veces que es el cuerpo el que se enferma. Entonces es el pensamiento el que puede potenciar ese desbloqueo, cambiar cómo nos tratamos. Pero a veces es a través del cuerpo, a través del movimiento, a través del baile. Hay gente que me dice, María, no quiero hacer deporte, vete a clases de baile. Clases de flamenco, clases de rumba, lo que sea, vete a bailar. Entonces la gente me dice, me ha cambiado la vida. Porque, claro, Claro. segregas endorfinas, segregas dopamina, una serie de sustancias que te hacen sentir súper bien. Hay dos tipos de dopamina, ¿verdad? Hay una que es como la que sale así, la barata, y otra que es como la chévere, ¿no? Yo, por ejemplo, había escuchado alguna vez de que hay como dos maneras de liberar la dopamina o algo así. Y que el gran problema, por ejemplo, de lo que dijiste ahorita, de las redes Yo creo sociales que y más eso... que dos tipos de dopamina, hay dos tipos de receptores de dopamina. Y me vas a A decir, ver. esto es... Entonces vamos a ver cómo lo comparamos. Vamos a explicarlo de forma como a mí me gusta que la gente lo entienda, ¿vale? Vamos a hacerlo sencillísimo para que se entienda. Tú tienes una neurona y entonces aquí tienes la neurona que tiene su cabeza, tienes el axón, que es la cola, y las patitas. La neurona siguiente no están pegadas, ¿eh? Hay un espacio entre las dos, siguiente neurona, igual. Entonces tú de repente te vas a cenar con Eva Luna, cena deliciosa, algo rico, una copita quizá de vino, un chocolate, dopamina, luego un momento íntimo entre los dos, o sea, dopamina top. ¿Vale? Todo. Todo dopamina, ¿no? Y Un entonces momento íntimo. el cerebro a la mañana siguiente se levanta y dice, Wow. wow, qué quiero bien. más, quiero más, porque, y aquí viene un mensaje súper importante, el cerebro recuerda lo que le calma, lo que le excita y lo que le da placer. Es decir, aquello que nos libera dopamina, nos gusta, nos calma, nos excita, nos da placer Y queremos queremos más. más. Y entonces esto está bien. Uno se levanta por la mañana y dice, esto está muy bien, yo quiero un poco más, o sea, mañana volvamos a cenar, mañana tal. Entonces,
el cerebro funciona de esta manera. ¿Cómo ha funcionado? Se ha excitado la neurona, ha habido como una electricidad, llega al final, se abren unas vesículas, sale la dopamina y la neurona siguiente tiene una serie de receptores aquí, receptores de dopamina. Llega, se pega a los receptores y estimula la siguiente neurona, y estimula. Así es como funciona la dopamina. Wow, y esto es bueno, esto es bueno Qué que sea divertido. así. Claro. Es un mecanismo. Pero en estos receptores hay dos tipos de receptores, los receptores D1 y D2 que se llaman. El D1 es el que excita, el que modula, el que me dice que me gusta, el que me pone eufórico. Y el D2 es el que hace un poco de equilibrio y dice, vale, me ha encantado, pero voy a contener un poco, voy a contener. ¿Qué pasa? Que cuando yo me convierto en una persona que me dedico a liberar dopamina todo el rato, todo el tiempo, videojuegos, porno, azúcar, ultraprocesados, cocaína, heroína, marihuana, alcohol, o sea, todo aquello que es dopaminérgico y que es malos hábitos, el problema es que esos receptores se debilitan. Wow. Los receptores D2 dejan de hacer esa función de contrapeso, el D1 quiere cada vez más, y el D2 deja de funcionar. Wow. Es sencillo, muy sencillamente explicado. Entonces, Por eso es que es como que genera adicción, pues. ¿Y, O sea, ¿y qué pero- pasa? Y que cada vez necesito más dosis para sentir lo mismo. Oh. Porque los receptores han ido como debilitándose y entonces ya no me excitan un 10 Claro. sobre 10. O sea, ese plan de cocaína con alcohol, no sé qué tal, que me encantaba, que me excitaba un 20.000 sobre 10, de repente esa dosis ya... Entonces el alcohólico cada vez necesita más, el drogadicto cada vez necesita más. Si un chico joven, yo siempre doy este ejemplo, digo un chico joven, pero una persona ve un vídeo porno que le excita un 10 sobre 10 y al día siguiente se pone el mismo. Ya no le es un excita. 10, es un 7. Al Claro. día siguiente ve el mismo, ya no es un 7, es un 5. Al día siguiente ve el 7, y de repente lo sigue viendo y ya es como ahí ya, no, ya Claro. no. Ya. Porque la dopamina funciona con un sistema de recompensa variable, es decir, quiero algo, quiero más, a ver qué pasa. Eso está muy bien diseñado las aplicaciones, porque nunca sabes lo que te Claro. va a llegar. Otro día me metí en Instagram a buscar Guau. una cosa y vi un vídeo que estaba yo buscando y me encantó, pero me olvidé, no he sido capaz de encontrar el vídeo. No. O sea, ya desapareció en el mare magnum de los vídeos, he buscado en Google el vídeo, ya no lo encontré. Encontré cosas, pero el mismo vídeo que yo quería, porque parte es que siempre hay algo distinto, Sí. siempre hay algo distinto y diseñado por tus gustos para que sean los 5 temas que más te gustan potenciados, que esto a nivel ideológico es un drama, porque claro, tú solo ves las cosas ideológicamente de lo que te gustan, entonces te quedas sin la otra perspectiva de la vida. Claro. Y claro, te polarizas, que esto es uno de los temas. Entonces, no es que haya dos tipos, creo que... No, pero es que creo que le pegaste a Es lo que eso, yo es estaba... exactamente eso. Como las dos posibles fuentes de dopamina, ¿no? Sí. Esa que es... Y la otra que es como... Todo lo que Pues dijiste. eso, lo de Y los exacto, receptores, exacto. Eso era como lo que yo... Digamos, si uno pudiera recomendar de manera general y decir cuál sería una manera o unos posibles hábitos que lo puedan llevar a uno a tener una mejor relación con esas fuentes de placer o con la dopamina. Porque, por ejemplo, yo siento que la gente no está consciente de que es readicta a unas cosas a las que son readictas. O sea, la gente no se da cuenta que es adicta a esa vaina del scrolling en redes sociales hasta que se da cuenta. El tipo que creó el scroll infinito, que se llama Azar Raskin, él en una entrevista hace unos años dijo, yo no quiero que en mi lápida, cuando yo muera, ponga, creó el scroll infinito. Dice, yo no quiero que ponga eso, porque yo lo hice para facilitar navegar por internet. Pero claro, se ha convertido en una de las fuentes más importantes de que la gente Claro. se enganche. Sí. Porque nada te para. O sea, Claro. tú sigues y sigues eternamente. De hecho, se ha recomendado en diferentes plataformas y la Tristan Harris, gente que hace temas éticos relacionados con las pantallas, que tú estés navegando y que llegue un momento, a los 15 minutos, a la hora, a las 3 horas, dependiendo de la persona, que en vez de estar Que ya llegaste a tu- a blanco y negro, empiecen las cosas en blanco y negro. Entonces ya tu Wow. cerebro diga, ya, se Ya terminó. está. Wow. Porque si no, no paras. Está diseñado para que no pares. O sea, está diseñado para que tú quieras un poquito más y busques algo que te va a gustar ¿Y un cuál poco sería más. un hábito más sano? Como parar, digamos, a la gente que ya tienen que todo el mundo es readicto a todas las cosas paila, de repente que tú acabas de decir, a una serie de tan. ¿De qué manera puede una generación entera de gente que está enchufada sin darse cuenta de que son adictos a una fuente de dopamina de esa que es re loca, de qué manera pueden empezar a tener una mejor relación con sus fuentes de dopamina? Y decir, bueno, porque en mi caso, por ejemplo, yo soy adicto a el azúcar, parce. Lo que yo siento con el azúcar refinada es que yo puedo mandarme de cabeza a un pozo de comer helado hasta que... Pero no lo hace. Pero no lo hago. Y entonces, claro... en Pero la porque medida en eres que me consciente.
Pero O sea, yo soy adicta al consciente. chocolate, me Claro. fascina, yo por el chocolate, pero yo sé que hay días de la semana que no tomo chocolate, pase lo que pase, digo, porque si no, yo podría comer chocolate, me encanta el chocolate, me fascina en diferentes texturas, conozco, tengo un armario lleno de chocolates, o sea, me fascina. Entonces, Qué rico. sí, estuve el otro día dando una conferencia y me habían puesto en la mesa antes de entrar como todo lleno de gamas de chocolate, que digo, mira, si yo me como esto no subo a hablar, pero me los llevé todos a casa. Qué rico. Claro, obvio. Me los llevé todos y los voy, porque ¿Y claro... cuál sería un hábito? Como limitarse. Bueno, yo creo que lo primero es ¿A saber voluntad? qué somos, a lo que somos adictos, ¿no? Es decir, hay gente que, por ejemplo, hay un tema de una adicción muy grande en la sociedad que es el alcohol. El alcohol, hay gente que piensa que es que ser alcohólico es estar borracho las 24 horas del día, pero es que hay gente que, yo a veces con tratamientos le digo a la gente, vamos a probar un mes sin probar alcohol. Y la gente me dice, no me va a costar nada, porque yo un mes sin probar alcohol, digo, solo un mes, que quiero regular algo de la medicación, no te viene bien. Ajá. Y entonces la gente a las 2 semanas, no puedo con lo del alcohol, María, la cervecita del viernes, Claro. no sé qué del tal, porque está muy, o sea, está Claro. muy metido sin darnos cuenta. Sí. Como si tú de repente quieres quitar un alimento y de repente te das cuenta que ese alimento lo tienes mucho más metido de lo que te creías. Te dicen, deja el tomate. Y tú dices, ah, vale, y de repente te das cuenta que es que no El te das cuenta tomate que es que no está todo el puede. tomate en todos lados. Sí. Otro día con un hijo mío que durante un mes por un tema de una alergia le han tenido que quitar los lácteos, bueno, es que está en todos Está en lados, todo, está en sí. todo. Entonces ha sido preguntar en cada lugar, en cada sitio, en cada alimento, mirar los lácteos, los lácteos. Entonces, con el alcohol. El alcohol es profundamente adictivo y muchas veces la gente está más enganchada de lo que se crea el alcohol. Entonces, es a qué creo que estoy enganchado. Todos, nosotros 3, 4, incluidos, estamos enganchados a algo. Que puede ser Instagram, que puede ser YouTube, que puede ser el azúcar, que puede ser el chocolate, que puede ser las compras, que puede ser apostar por internet, los jueguecitos, los videojuegos. O sea, es que todos somos adictos a algo. Y el tema es identificar a qué lo soy y saber qué vía de escape es. Cuando estoy solo, cuando estoy aburrido, cuando estoy estresado, cuando estoy enfadado, porque el cerebro Wow. recuerda lo que le calma. Entonces, al final, tú por la mañana tú puedes ser que seas adicto al azúcar, pero que seas adicto al azúcar a las 9 de la noche cuando llegas de trabajar agotado, abres la nevera y entonces es el azúcar o el alcohol o TikTok. O sea, tú puedes ser que por la mañana no necesites y de repente llegas a la noche en la cama y necesitas como media hora de Sí, de scroll scrolling. infinito, anestesia cerebral. Que no digo que sea malo, pero es bueno identificar Sí. dónde es nuestra vía de escape y luego decirnos, ¿me está haciendo daño? ¿Me está perjudicando? Ahí es donde viene la clave, ¿no? Porque para poder regularnos tenemos que identificar dónde nos tenemos que regular. Entonces, en Estados Unidos hay un psicólogo que hace unos años lanzó un mensaje en LinkedIn y dijo, hagamos ayuno de dopamina. Y entonces en Silicon Valley se empezó a hacer semanas al mes ayuno de dopamina. ¿Cómo es eso? Pues dejas de tomar ultraprocesados, dejas de utilizar las redes sociales, dejas de beber alcohol y entonces te regulas, que esto a nivel purista no se puede hacer. O sea, de repente no puedes Claro. ayunar de golpe porque tú te levantas por la mañana pensando inconscientemente lo que te va a producir dopamina. Claro. O sea, el desayuno rico, el cafecito con no sé qué, esa persona a la que voy a ver hoy, que voy a un sitio al que me van a pagar por hacer algo. Es decir, Sí. o sea, la dopamina forma parte de la vida. O sea, ayuno puro no, porque si no. Pero sí decidir cuáles son mis fuentes principales de dopamina. Y si hay alguna que me esté haciendo daño, decir, mira, yo es que vivo enganchado a las redes sociales. Todo el mundo minimiza lo que tiene que ver con la dopamina. O sea, el adicto el que está enganchado al alcohol nunca te dice, uy, estoy enganchado al alcohol. No, Claro. luego lo normal. Yo, las redes sociales, lo normal, un par de horas al día. Sí. Entonces, claro, Claro. un par de horas al día son 2 horas que ya no haces millones de cosas. Cuidar, estudiar, leer. Entonces, ser consciente e intentar regular aquella que es la que más me cuesta. Mi experiencia es que cuando tú bajas un poco ese consumo de la que te produce, la sensación de bienestar es muy alta, porque ya abro un nuevo cajón, pero ya está, abro un nuevo cajón. Me encanta. Abiertos todos. Una vez abierto ya. Una de las claves que lo sacábamos antes del libro, de la dopamina, de recupera tu mente, reconquista tu vida, era... Esto fue un tema súper complejo. Yo estuve leyendo un montón sobre la dopamina antes de escribir este libro. Tanto leí que llegó un momento que tenía demasiadas ideas en la cabeza y me parecía complejísimo compartirlo, porque yo leo lo muy complejo para luego llevarlo al Algo. lenguaje de la calle, porque si yo lo cuento lo complejo que es, a la gente la dopamina le da igual. Sí. Y entonces empecé a bajarlo y lo escribí en el libro y se lo pasé a mi marido. María, no se entiende nada. Y yo lo bajé, no se entiende nada. Me dijo, mira, es que la gente no va a querer leerlo, porque echa para atrás, produce rechazo. Y digo, bueno, por favor, qué horror. Y entonces a la tercera vez que me dijo que no, se lo enseñé a una amiga, a una paciente mía que le encantan estos temas y me dijo, María, tienes que contarlo de otra manera. Que era qué pasaba en el cerebro cuando nos enganchamos a la dopamina. Entonces estaba yo un día en casa frustradísima, no sé qué, y entonces llegó uno de mis hijos y me dijo, mamá,
¿qué te pasa? O no, el tema del libro, es que no sé. Y me dijo, explícamelo a mí. Entonces se lo empecé a explicar a él Uy, de una increíble. forma tan sencilla ¿Y te entendió? que lo entendió. Y entonces dije, o sea, era otra cosa, era contarlo de otra manera. Entonces se lo mandé a 2 médicos especialistas en este tema y les dije, ¿validáis que lo explique así? O sea, porque es tan sencillo. Claro. Me dijo, adelante. Guau. Entonces, ¿qué significa? Nuestro cuerpo busca constantemente el equilibrio. Si yo me tomo 20 donuts de dulce de leche de golpe, tengo un pico de glucosa qué rico. y entonces, qué rico y No, angustia, yo no, Claro, no, claro, sensación de hinchazón, Sí, ya de una vez yo hice que... las 2 reacciones. Y entonces llega la insulina, se empieza a liberar para regular el azúcar. Es decir, nuestro organismo tiene mecanismos de autorregulación muy importantes. Sodio, potasio, pH, lo tiene con diferentes. Y entonces, ¿qué hace con la dopamina? La dopamina, explicado de forma muy sencilla, mi cerebro no quiere que yo me convierta en un liberador crónico de dopamina porque me puedo enfermar convirtiéndome en un adicto. Y no quiere, porque lo que quiere es protegerme, ¿no? Es como que el cerebro fuera muy sabio, que el organismo fuera muy sabio. Y entonces, ¿qué hace? Cuando yo estoy constantemente... yo lo comparé con una cuerda, mi hijo se lo explica con una cuerda. Entonces, en un lado está tirando la cuerda, y tira la cuerda. Y en ese lado está todo lo que me libera dopamina. Redes sociales, azúcar, ultraprocesados, apostar por internet, marihuana, drogas, la que sea, sexo adictivo, porno, Y al otro lado, ¿quién empieza a tirar de la cuerda al otro lado para intentar equilibrar No ese sé. exceso? El dolor. Por eso el dolor y el placer son las 2 caras de la misma moneda. Y empieza... Ah, Guau, ¿qué? ¿ves? Entonces empieza a tirar el dolor, empieza a tirar el dolor, empieza a tirar el dolor, y llega un momento que tú consumes no buscando placer, sino esquivando dolor. Esta es la clave. Ay, se me pararon los Bien. pelos. Esto es la está clave, que era increíble. complicadísimo. Claro, Yo con las redes... ¿Y eso está en tu libro? Esto está en el libro, ¿eh? Bueno, de hecho hay una... Y ese de es para hecho, mí, claro. Este es para ti, por no, supuesto. ese es el Este que es para ella te ti. dio. No, este no lo tenemos. Sí. No, tenemos el de la persona vitamina. No, porque ahorita lo está leyendo Sai, el otro. Ah. Mira, Es que Zaira aquí se hice leyó la todo cuerda, esto. lo dibujé de verde, el placer, o sea, el dolor y el placer. Y los hago tirando de la cuerda a los 2. Increíble. Porque, imagínate qué sencillez, pero fue la manera que se lo expliqué a mi hijo. Porque es un tema muy complejo de redes en el cuerpo, pero para que uno lo entienda. ¿Qué pasa? Que cuando a un lado de la cuerda tú tienes tirando todo lo dopaminérgico y al otro lado empieza el dolor, llega un momento que en esa zona de la cuerda donde tú has empezado a estimular tanto el dolor, en la vida todo duele, todo molesta, todo irrita, nos convertimos en seres hipersensibles. Guau. Me ha molestado Pero lo que sea, ha dicho. Mariana, ayúdame, Mariana. Pero wow, Mariana, ¿no? ayúdame. No, Increíble. claro, esto para mí Increíble, fue está increíble. la clave, era la clave del libro, pero que mi marido me decía que no se entiende. Entonces No. yo llego a un momento que le dije, ya, pero es lo más importante, Claro. porque una sociedad adicta al placer se convierte en una sociedad intolerante al dolor. Guau. Por eso, de vez en cuando, Guau, tirar guau, un guau. poco del dolor, ayuno de dopamina, una ducha de agua fría, tengo hambre y espero un poco, el ayuno de comida, o sea, espero, Guau. no me doy todo lo que quiero cuando lo quiero, hace que en la cuerda diga la dopamina, un momento, ¿qué me estás haciendo? Entonces sea la dopamina buena la que tira, por eso. Yo doy el ejemplo del esquí. ¿Habéis esquiado alguna vez? No. Sí. Bueno, snowboard. Bueno, sí, Por ahí. esquiar. me vale. Entonces yo siempre cuento que cuando yo era pequeña y empecé a esquiar, me parecía un deporte infernal, porque te caías, el frío, la nieve, la bota te aprieta, viene un tipo de snow y te tira, que me ha pasado 3 millones de veces, tengo la campaña contra el snow, ¿no? Que me tiran, y yo me acuerdo de pequeña que me tiraban y me tiraban, pero tú luego terminas de esquiar, te quitas la bota, te sientas a comer un bocadillo de jamón, Sí, un plato, pero- ¿y qué pasa en el cerebro? Que todo está... ¿Cómo es Como ese, tan rico. el après-ski? ¿Cómo es el après-ski? Has estado Sí. 8 horas, 7 horas, 6 horas sufriendo de dolor. Total. Pero el après-ski, Total. ¿qué pasa? Ese es mi lenguaje del amor. ¿Cuál? El El lo que tú sufrimiento estás diciendo. antes del... No, esta A versión ver, a ver, a ver, a ver. saludable Ajá. de la transacción entre lo que invierto y como el límite. Bueno, o sea, ahorita mientras más correr. me limito, más me libero. Ajá. Eso a mí, ese es mi... Por eso hay que la mi educación de los lenguaje. Él niños. llega, neuronal, él llega de marica. correr en la mañana y dice, no, me fue horrible, hice un muy mal tiempo, estoy agotado, quiero vomitar, no sé qué, qué rico correr, ¿no? Y es como... Y el día entero estoy feliz, te lo juro. El día entero Eso estoy es, eso es. Esto es, mejor explicado. ¿Verdad? Ha Esto sido es. como una cosa de... Este es el mío, Mariana. No, pero ya tú lo tienes. No, este no lo tengo, este ¿Qué es el mío. Ay, Camilo. Dame tu palabra que lo tenemos. Lo tenemos, Bueno, ella te lo listo. dedico a ti y todo. Ay, Mariana, me lo dedicas. Sí,
Oye, ¿qué María, pasa con tu eso es para ti, hipocampo? ¿Qué eso es pasa con para tu ti. caballito de mar? Exacto. ¿Qué pasa con Prende tu... la memoria, necesito bajarle la dopamina del azúcar refinada. Pero venga, yo, Increíble. Pero bueno, eso para que lo Eso, entendamos, es eso. decir, que a veces, que los jóvenes que también nos estén escuchando, o sea, que alguna vez, o sea, la gratificación instantánea, quiero algo, lo quiero ya, quiero algo, lo quiero ya, nos acostumbramos a que todo lo que queremos lo tenemos ahora esa gratificación instantánea. Sí. Y las dos únicas cosas que llenan el corazón humano, que realmente nos dan esa sensación de lo que podamos parecerse a la felicidad, tiene que ver con el amor de familia, de pareja, de hijos, tal, y el trabajo. El trabajo, da igual, Wow. la ama de casa, el periodista, el que hace de sonido de cámara, la música, el médico, la enfermera, da igual. Y ninguna de las dos cosas va a base de gratificación instantánea. Wow. Ni el amor ni el trabajo. Va a base de paciencia, de constancia, de perseverancia, Y tú de te dices pido el trabajo, perdón. increíble pero el trabajo- esto que acabaste de decir. El trabajo Muy siendo increíble. también como, o sea, el propósito que tú quieres o tipo cualquier trabajo, porque hay mucha gente que está en un trabajo que no le gusta para nada. Digo yo, o sea, igual genera... Bueno, es que el problema, yo digo el trabajo, digo, el trabajo que llena el corazón humano cuando es un trabajo relacionado con tu propósito, pero hay mucha gente que hace un trabajo por vivir, Claro. y que no puede hacer un trabajo por vocaciones, que aquí tenemos la suerte que nosotros tres y Miguel, los cuatro tenemos un trabajo de vocación, de propósito de vida, que es que te cansa, pero te fascina. Sí. O sea, es decir, es una mezcla de que nuestro trabajo tiene mucho que ver con un propósito de vida y que hay mucha gente que no ha encontrado ese propósito en el trabajo y que su propósito de vida está y su sentido de vida está en la familia o en la pareja o en el hobby o en algo que no está relacionado con lo que se levanta por la mañana y le da dinero. Sí. Porque eso que le da dinero es, mira, trabajo aquí y hay gente que consigue que en ese lugar que le da dinero encontrarle un propósito, porque si no es muy duro la vida Muy duro, sí. cuando estás en un trabajo, pero que a veces el método de supervivencia es, este es el trabajo, aquí hay que estar, pero entonces el sentido de vida hay que encontrarlo por otro lado. Ya. Porque eso que hablamos de felicidad está íntimamente relacionado con el sentido de la vida. Es que el Uf, sentido pana. de la vida es... Y esto que dijiste al final a mí me volvió re loco, de verdad. Yo siento que Muy es cabrón. un buen cierre si Pero quisiéramos es que yo tenerlo. no, pero yo no quiero dejar, hay como una pregunta. Hay una que es la última, no, ya. Dale, dale. Esto queda para la parte 2, hagamos una parte 2 un día. Vale, hacemos la parte Pero bueno, dos. ninguna de estas. Hay solo ¿Cuándo vuelves a dos. España? Para que la gente aquí sepa. Vienes el año que Bueno, viene, en verano, ¿no? Espero. Todavía. Ah. ¿Y cuándo vas a Miami tú? Hacemos por ir el año que viene. Y hacemos Dale, esto el pues. año que viene. Pero venga, no, pero no te vayas a ir. Hay una pregunta. ¿Vale? En nuestros videos hay un montón de gente que nos habla de que está pasando por momentos muy difíciles, ¿no? Gente que está enfrentando situaciones de depresión muy graves, situaciones complejísimas como de imaginar para nosotros, ¿no? Y yo pienso siempre que como que el miedo, la ansiedad, la depresión, el dolor y todo eso, siempre hace creer a la persona que lo está sufriendo que como que no hay manera de salir de ahí. Sí. Y entonces, claro, cuando uno le dice a alguien, no, mira que sí se puede, uno que autoridad es para eso, pero claro, yo digo, si yo estuviera en un momento depresivo de mi vida, en que yo estoy teniendo una idea negativa de algo paila o como tomar una decisión paila, me encantaría, o sea, yo estaba corriendo y yo pensaba, si yo estuviera muy mal, ¿cuánto quisiera yo que Marian Rojas me dijera, marica, todo bien, que hay maneras de salir de ahí? Entonces yo pensaba en que cuánta gente no habrá viendo este video hoy diciendo, marica, no, pero en mi caso es diferente, yo estoy muy mal. Y yo sentía y decía, pana, me gustaría que tú le dijeras algo a esa gente que está pensando que está demasiado mal como para poder salir de ahí. Siento que es importante eso. Vale, acabas de decir una cosa súper importante y es, la depresión es un estado como es un apagón del mundo emocional, de las ilusiones. Dejas de tener esperanza, dejas de tener ilusión. Es como que la perspectiva de que algo bueno puede llegar se apaga. Te sientes solo, sientes que nadie te comprende y sientes que lo tuyo no tiene solución. ¿Vale? O sea, por definición. Entonces, esas tres cosas se unen a una voz interior negativa que te recuerda un error que cometiste, la culpa, algo negativo sobre el futuro, sobre tu presente, y eso negativo que te perturba, estoy solo, no tengo dinero, no tengo energía para levantarme por la mañana, esto no se va a solucionar. Este verano, mientras estaba yo de vacaciones, un paciente encima que yo quiero muchísimo, tuvo un cuadro depresivo muy grave, tuvo una interacción de fármacos, tuvo una lesión y eran sus 10 días de vacaciones que llevaba esperando todo el año y no se podía levantar de la cama y era, Marian, esto no tiene solución, Marian, ¿y si yo me muero? ¿Y mis hijos? ¿Y no tienen un padre? ¿Y si yo? Entonces entró en una rumiación, estaba en un estado depresivo grave, no se podía levantar de la cama y su esposa me localizó y me llamó, ¿no? Y entonces estuve todos los días llamándole para ayudarle. ¿Qué pasa con la depresión? Es que en la depresión tú te hablas mal y cuando tú te estás constantemente hablando mal, tú interpretas que la gente te habla mal.
Esto es una cosa súper importante para que aquí lo sepamos. Imagínate, hija adolescente, lo está pasando mal, ha engordado, tiene granitos, los chicos, las chicas no le hacen caso, los amigos, no tiene entorno y entonces se siente fatal. Y llega su madre con todo el cariño y le dice, vente conmigo, que va a ir todo bien, vámonos de compras o vámonos a merendar. Mamá, es que tú no me entiendes. Entonces la madre dice, pero yo no te he hecho nada. Es que esa niña, esa chica se está hablando mal e interpreta que su madre es una amenaza, porque su madre viene en modo, vamos, no puedes. Todos hemos sufrido con gente a la que tú te acercas para decirle, te voy a ayudar, y que la persona te saca las uñas, te saca los pinchos y dices, bueno, pues nada, aquí te quedas. No, esa persona te está viendo como una amenaza porque está en un momento terrible de su mundo interior. O sea, otra cosa es de dónde viene la depresión, si es un tema endógeno, es un tema bioquímico, es un tema de un trauma, es un tema de una situación personal gravísima, una persona que iba sufriendo toda la vida y cada vez que intenta sacar la cabeza, ¡bum!, hacia abajo, es decir, y esos momentos, esa sensación de tristeza es enorme. Tristeza, nadie me entiende, lo mío no tiene solución, me siento solo. Entonces, como yo estoy en esa oscuridad tan plena, yo un mensaje que siempre mando es, pide ayuda, pide ayuda. O sea, hay médicos especialistas en lo que a ti te pasa. Porque la depresión, por definición, conlleva un pensamiento de que nadie me puede ayudar. Entonces, es como un síntoma, es como el que tiene un constipado y tiene tos. O sea, es que va unido a que vengo, voy a terapia, voy a la consulta, voy al psiquiatra, me siento y digo, vengo porque estoy muy mal, pero yo ya no creo que nadie me pueda ayudar, ¿no? Y eso forma parte, es un síntoma. Entonces, que los familiares, los amigos, que intentan ayudar, no, intenté ayudarle, pero no me dejó, es lo normal, que no se rindan. O sea, a veces una pregunta que surgía mucho al principio de mis conferencias era, alguien se levantaba y decía, es que tengo un hermano que no quiere que nadie le ayude, y yo ya no sé qué hacer con él, ¿no? Entonces, efectivamente, es que ese hermano, en su cabeza, se está diciendo a sí mismo, no puedes. Y si alguno está escuchando o alguna que dice, yo es que soy ese o esa, ¿no? O sea, hay esperanza, o sea, hay médicos estudiando por todo el mundo cómo sacaros adelante, nuevos tratamientos, investigación constante desde estimuladores cerebrales, nuevos fármacos de diferente tipo. O sea, ahora mismo hay una apertura enorme de la psicofarmacología, terapias integrativas, o sea, pero que hay gente que te dirá, pues yo llevo 5 años y nadie me ha ayudado. Ya, es que ahí estamos, los médicos, intentando que no haya un paciente con depresión que no tenga un poquito de esperanza. Que no digo que sea fácil, ojo, pero que estamos muchos unidos por conseguir que la gente que lo está pasando mal deje de sufrir tanto. Wow, qué chulo. O sea, siento la paz de alguien que puede estar pasando esto, viendo esto y diciendo, bueno, hay esperanza. Entonces, total, y no solo para esa gente, sino para los que están alrededor. Me encantó ese mensaje también. Marian, yo te quiero decir que es increíble esta conversación, me encantó. Puedo ser un montón de personas robando cositas de esto para hacerlo parte de su mundo interior. Para que sepan, Marian está en todo lo que ustedes consuman en términos de media, media, videos en internet. Sí, pero los los canales verídicos. Eso, el podcast está en Spotify. Está en Spotify. Tú tienes el nombre exacto y eso para que la gente no vaya a buscar. Yo siempre digo, lo más fácil es Marian Rojas Estapé en Instagram. La mayor parte de lo que circula por YouTube son vídeos que algunos son verdaderos y otros son falsos. Entonces, ante la duda, Instagram, hay un canal verídico de YouTube que se ve que está verificado, y el resto, curiosamente, es gente que con buena o casi buena intención ha generado vídeos que a muchos no tienen nada que ver con mi mensaje. Solamente si me has escuchado mucho captas si es mi voz o no es mi voz, y luego Spotify, que en Spotify está hecho con muchísima cercanía y delicadeza para que la gente le pueda ayudar. Y los libros que están por todos lados. Y los libros que ayudan un montón, que están en audiolibro, que están en papel, están en... Mira cómo ya se ve de usado. Me alegra. Nos regalaste los libros y nos los llevamos al tour y fueron como robados durante el sleep. Cada uno 7 horas, usando. no sé qué, y alguien dice, bueno, un libro, a ver, y lo ves a alguien y es que... Total. Zaira se lo leyó completico muy rápido. Tribu, raneamos ahí de manera inconexa, esperamos que lo hayan disfrutado. Yo digo que hace falta una segunda parte, una segunda tercera parte, una cuarta parte. No hice nada Yo de tampoco. lo que tenía. Gracias, Marian, te amamos. Chimba, tu familia, eres lo máximo. Tus hijos. Corazón caliente, ¿qué dices? Eso es. Bueno, eso, los amamos. Amar a nuestra revolución, chao. Gracias, Camilo Llevaluna, por este rato. Hermoso, me encantó.